En estos momentos, 8:34 de la tarde, Koldo García está haciendo uso de la última palabra en este juicio de las mascarillas. Víctor de Aldama no ha querido. Solo unos instantes, Koldo García ha lanzado una acusación gravísima. Acaba de afirmar que el abogado del Partido Popular le pidió que mintiera en el juicio. Koldo García. También me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro. Mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir. Como no ha aportado pruebas, necesitamos un poco de contexto para entender esta frase y nos vamos en directo al Tribunal Supremo. Alfonso Pérez Medina, ¿qué recorrido tiene esta acusación tan grave que acaba de lanzar Koldo García? Bueno, pues en principio no demasiado, Rodrigo. Este es el turno de última palabra en el que se está explayando Koldo García y efectivamente ha revelado que el abogado del Partido Popular le habría ofrecido mentir contando cosas que no son ciertas para intentar aminorar esa pena de 30 años de cárcel que le pide la acusación popular, de 19 años y medio que le solicita la Fiscalía Anticorrupción. Y tampoco ese intento de Víctor de Aldama de elevar el caso hasta el presidente del gobierno. Para el fiscal Luzón, Sánchez no era el número uno, como intentó hacer creer el nexo corruptor de la trama. No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama. Sí, pedimos que se reduzca la pena a Aldama, porque dice, ha colaborado. Feijóo. Aldama es un delincuente, es un presunto delincuente, pero vamos, él ha reconocido incluso los delitos en el juicio, pero bueno, Feijóo. Lo que hemos hecho es aplicar la teoría en derecho penal, que es aquel que colabora, aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos, aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena. Era un Aldama con el de Desocupa, con Vito Quiles, y un Aldama que ahora mismo es visto como alguien que está tirando de la manta, por así decirlo. Ernesto. La intervención de Choclán es muy decisiva. La intervención de Choclán dice que ¿Es su abogado? Es el abogado de Aldama y que es el que ha hecho toda la relación con la Fiscalía Anticorrupción, un ex magistrado de la Audiencia Nacional. Es decisiva porque él lo que ha dicho hoy es que Aldama en realidad es el último de la fila, es el último que entra a la trama, que la trama ya existía antes. Fijaos qué audacia, ¿no? La trama existía y entonces se incorpora, y como si es el que pagaba, ¿cómo va a existir la trama? En otros términos, lo que tenemos es lo siguiente. El fiscal anticorrupción, Luzón, su mandato vence en septiembre del 2027. El señor Luzón está preparando ser el próximo fiscal general del Estado, porque la manera en que se ha unido a Choclán y Aldama indica que se ha entregado. El señor Aldama no ha salido, como dice el fiscal hoy, del crimen. Ha dicho, hay que ayudar a los que salen del crimen. ¿Pero qué crimen? Si tiene un caso como el de hidrocarburos donde no hay ninguna colaboración. Eso es la realidad, no la que ha pintado Luzón. Digamos también que Teresa Peramato, la fiscal general del Estado, termino con esta información, le ha dicho a Luzón, por razones jerárquicas, que no rebajara la petición de pena. El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo obliga a seguir esa orientación. No obstante, le deja al artículo 25 la posibilidad de defender oralmente lo que ha hecho hoy el fiscal. Ha hecho una campaña para la rebaja de las penas. Pero, ¿realmente piensa el señor Luzón que el señor Aldama ha cesado, se ha salido del crimen cuando tiene una causa como la de hidrocarburos? Hombre, se ha convertido en un héroe y probablemente el gobierno del PP y de Vox lo indulten, porque les ayudará a desgastar a Sánchez. Sánchez no caerá, pero perderá las elecciones. Ese es el cálculo de Feijóo.
Bueno, entre tanto, un día... Qué bien se porta el Partido Popular con los delincuentes y qué bien se porta con sus amigos. Hay que escuchar a Aldama pedir hace unos meses que ojalá gobierne este país Alberto Núñez Feijóo. Y hay que escuchar a Aldama pedir ayuda a Santiago Abascal y a Feijóo diciendo que él no podía solo. Yo cada día tengo más claro que aparte de ser un delincuente, no tan presunto porque ya ha estado en la cárcel, porque ha admitido sus propios delitos y porque seguramente, o no, dependiendo del fiscal y dependiendo del Partido Popular que forma parte de la acusación, puede que no entre en la cárcel. Yo cada día tengo más claro para quién trabaja Víctor de Aldama, y trabaja para una derecha corrupta, política y mediática. No, Trabajaba para Ábalos. Presuntamente se han forrado y se han llevado la pasta, pero no solo con él. Lo que ha trabajado, entiendo yo, en este desgaste para presentarse en el Tribunal Supremo y decir que el número 1 es el presidente del gobierno sin ningún tipo de prueba. Esa prueba no es trabajar para Ábalos, esa prueba es trabajar para la derecha. El propio fiscal Luzón, que no es santo de mi devoción por todo lo que hemos visto durante todo el procedimiento, durante todas las distintas declaraciones en el juicio, ha dicho que el número 1 no era ni Pedro Sánchez. Pues nos ha contado el juez lo que sería esa atenuante privilegiada. Hay reacción del gobierno. Óscar López dice: el PP, al pedir esta reducción de pena para Aldama, se coloca con los delincuentes, ha dicho Óscar López. Pues el PP ha hecho lo que suele hacer, apoyar a un supuesto delincuente. El PP ha sido muy blando con Aldama, suele pasar. Ha entregado otras pruebas también en distintas causas. Las causas judiciales y el fiscal anticorrupción lo dice, las organizaciones criminales se destapan desde dentro. Y es que en este caso tenemos muchas causas abiertas. Tenemos el caso Mascarilla, que es el que estamos tratando, pero tenemos la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Javier. Estamos hablando del caso Mascarilla, ¿no? Sí. Y en el caso Mascarilla, Ábalos, Koldo y Aldama, ¿no? Sí. No el presidente del gobierno, no la financiación del PSOE, no otro tipo de cosas morales o amorales que han salido en el juicio. Eso está claro, ¿no? Bueno, y de todo esto, ¿a qué y en qué ha contribuido Aldama a esclarecer los hechos? Yo creo que en poco o en casi nada. Lo tendrá que apreciar el tribunal. Lo que sí está claro que Aldama ha tenido un papel fundamental, digamos, en el parajuicio. ¿Qué es el parajuicio, en mi opinión? Pues lo que se ha escuchado en el juicio que no tenía nada que ver con el juicio. Por ejemplo, que el número 1 es Pedro Sánchez, desacreditado incluso por el fiscal anticorrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Que Aldama ha contribuido mucho menos a la justicia y sin embargo ha contribuido mucho a la estrategia del Partido Popular. ¿Por qué? Porque en el momento en donde dijo y señaló al presidente del gobierno, prácticamente de manera simultánea, todos los medios sinfónicos de este país empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Es decir, no decir que Koldo es un corrupto, que Aldama es otro corrupto o corruptor y que Ábalos es un corrupto. No, ese ya dejó de ser el objeto del juicio. El objeto del juicio fue que Pedro Sánchez estaba implicado porque le había dicho Aldama, incluso aunque no tuviera nada que ver con este juicio, incluida la financiación ilegal del Partido Socialista. Por tanto, el PP no solamente va a pedir una rebaja de pena, es que le va a hacer un monumento en Génova, en la acera. Va a poner monumento al colaborador conocido, no desconocido, sino conocido. Y seguramente los estrategas del Partido Popular irán continuamente a depositar flores y otras lisonjas a los pies del señor Aldama. Pero el señor Aldama, desde el punto de vista de su cooperación para aclarar la corrupción, que es lo que se estaba juzgando, ha aportado poco, excepto en su autoinculpación. Por cierto, él decía, yo soy el número 4. El número 1 era Pedro Sánchez. Bueno, si Pedro Sánchez no era el número 1, como dice el fiscal, entonces como mínimo ya era el número 3. Y espero que el número 3 se merezca algo más de 7 años. Porque claro, si en este caso de esta corrupción tan gravísima resulta que a uno le echan 24 y otro, más o menos, se queda en su casa, todavía pendiente de temas gravísimos en este país, como los que se han citado con anterioridad, pues ocurrirá lo que está ocurriendo, que cada día en la calle hay menos confianza en la justicia y desde luego un escándalo ante la actitud de determinados jueces y juezas. El coronel Balas... La general del Estado, Teresa Paramato, ha negado que presionase al fiscal Luzón para que no rebajase la pena a Aldama. Sobre la petición de cárcel para Aldama, en este caso, una versión que la propia fiscal general ha dado en el programa de Ana Rosa. Bueno,
porque se mostró en contra de rebajar la pena, Víctor de Aldama. En ninguna declaración, ya hemos hecho un comunicado al respecto. ¿No considera que el fiscal anticorrupción pidiera esa? No hemos hecho nada de lo que usted me está diciendo. ¿Discutió usted con Luzón, como han publicado algunos medios? Yo creo que ya está bien. Su asociación, SIADADE, es una asociación afín al PSOE, porque antes que nada habrá que situar a nuestros espectadores. Gracias, en absoluto. Somos una asociación completamente independiente y siempre todas nuestras decisiones las hemos tomado de forma independiente, sin ninguna vinculación a ningún partido político. Presidente de Abogados Demócratas por Europa, asociación personada como acusación popular en el caso Mascarillas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarle. Primero, vamos a empezar por esta última noticia. El Mundo ha titulado que la fiscal general ha presionado a Luzón para no rebajar la petición de pena a Aldama. ¿Usted también lo cree así? Pues la verdad que no puedo hablar de cosas que desconozco, por lo tanto no me puedo pronunciar sobre ese tema porque lo desconozco absolutamente. Bien, pues entonces hablemos de algo que seguramente sí que conoce. Ustedes, la acusación popular de la que su asociación forma parte, ha pedido rebajar la pena de Aldama a 5 años y 2 meses, motivo por el que su abogada ha ido hoy al Supremo. ¿Por qué? Bueno, no es así exactamente. Vamos a ver. Nosotros nos personamos como acusación popular con varias acusaciones, entre ellas la del Partido Popular. La acusación del Partido Popular fue la primera de las acusaciones que se personó en el tiempo. Por lo tanto, bajo ese criterio del 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le consideró como primera acusación y las demás acusaciones que nos personamos posteriormente tuvimos que actuar dentro de esta causa especial, dentro de la acusación popular unificada que la dirigía el Partido Popular, tanto el abogado en su defensa como el procurador en su representación. Y los demás tuvimos que someternos durante todo el procedimiento a esta acusación popular unificada. Pues bien, en su momento hicimos el escrito de calificación y en ese escrito de calificación, que fue más o menos pactado entre todas las acusaciones que se habían personado en la causa, pedíamos, creo recordar, que 7 años y 9 meses para Víctor Aldama. Ayer, sorprendentemente, nos llega por vía mail un escrito del Partido Popular en nombre de todas las acusaciones populares unificadas, haciendo una grave reducción de la pena para Aldama, que prácticamente de los 7 años y 9 meses que le estábamos pidiendo todas las acusaciones, prácticamente se lo rebaja a 2. Pero lo más grave de todo esto es que en ningún momento ha contado ni con nosotros para esta reducción de la pena, ni con el resto de acusaciones. Por lo tanto, al final nos hemos visto en la necesidad de presentar un escrito ayer a última hora de la tarde, cuando tuvimos el conocimiento de este escrito presentado por el Partido Popular en nombre de la acusación popular unificada, presentar un escrito poniendo de relieve y en conocimiento de la sala que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de calificar definitivamente esta causa especial, que se nos diera trámite para ello, y ese ha sido el motivo porque la letrada que ha comparecido esta mañana en nombre de ADADE ha ido de forma express y urgentemente a pedir y a decir a la sala que no se nos había escuchado, que no habíamos tenido la oportunidad de hacer una calificación definitiva como ha hecho el Partido Popular, que se nos ha boicoteado dentro del procedimiento y que tenemos la necesidad de que se nos dé plazo para poder hacer esa calificación y, en todo caso, que nos remitíamos como acusación a las penas que ya solicitábamos. Sí, don Roberto, el primer escrito que hicimos le tengo que interrumpir porque provisional. nos hemos que ir un momentito a publicidad, pero le tengo que preguntar si su asociación, SIADADE, es una asociación afín al PSOE, porque antes que nada habrá que situar a nuestros espectadores. Pues muchas gracias. En absoluto. Somos una asociación completamente independiente y siempre todas nuestras decisiones las hemos tomado de forma independiente, sin ninguna vinculación a ningún partido político. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa se constituyó nada más y nada menos en 1987 al entrar España en la Unión Europea.
y se constituyó con la finalidad de organizar una red de profesionales de la justicia en toda Europa que sirviera de referente a la Unión Europea en materia de justicia y de derechos humanos. Entonces somos una asociación completamente, como digo, independiente, y nuestra actuación básicamente se basa en 3 ejes fundamentales. Primera, colaboración institucional, tanto con el Ministerio de Justicia, sea del color que sea, con el Colegio de Abogados, con el Consejo General de la Abogacía y con las asociaciones de juristas. Creación de jornadas de ámbito jurídico y seminarios de ámbito jurídico. Y luego hemos ejercido la acción popular en numerosos asuntos de corrupción, como Amedo y Domínguez, el tema de Perote. Lo único que ocurre es que a partir de la Gürtel, el Partido Popular nos quiso, como nos personamos como acusación popular, pues nos quiso poner la etiqueta, el cartel de una asociación ligada, la etiqueta de una asociación ligada al Partido Socialista, pero en ningún caso somos una asociación ligada al Partido Socialista, y de hecho estamos aquí personas, precisamente en el caso Mascarillas, contra miembros del Partido Socialista. Oye, igual no lo mismo no entraría en la cárcel a Aldama, que ha reconocido la corrupción. El Partido Popular ha pedido que se le rebaje la petición de condena de cárcel. Hoy el fiscal anticorrupción Luzón ha hablado de atenuantes que serían importantes para él, para Aldama. Esto que dice el fiscal anticorrupción, el fiscal Luzón, sobre Aldama, que ha reconocido la corrupción, ojo, lo ha dicho hoy, atenuantes importantes para él. La declaración de Aldama no es la determinante, pero lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación. Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada, y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar o valorar desde luego la atenuante privilegiada. Y hay quien está diciendo, pero si Aldama pruebas no ha aportado, pero atenuante privilegiada incluso se plantea valorarla. Javier Aroca, ¿podemos estar ahora mismo ante un Aldama que, metido en asuntos de la corrupción, es visto como alguien que ha aportado mucho a la justicia? ¿Tú qué crees? Esto ha dicho hoy el fiscal anticorrupción, el juicio visto para sentencia. Yo creo que no. La verdad es que esta mañana estaba pendiente de las conclusiones finales del fiscal anticorrupción, señor Luzón, para ver si yo salía de mi estupor, pero la verdad es que no solamente no he salido, sino que lo he confirmado, ¿no? Creo que uno, escuchando al propio Luzón, pues esperaba un final distinto, ¿no? Porque las acusaciones contra los 3 implicados han sido, por parte del fiscal, muy contundentes. Contra Ábalos, contra Koldo y contra Aldama, al que sitúa como corruptor, no nos olvidemos, corruptor de toda esta trama. Y a pesar de todo eso, y a pesar de que la propia UCO ha reconocido de que no ha aportado al señor Aldama nada cuantitativo ni cualitativo que haya ayudado a la resolución de este asunto, a pesar de que, según el propio fiscal, pues el tribunal ya tiene datos y comprobaciones suficientes para una condena por corrupción, a pesar de todo, al final colige que el señor Aldama merece una rebaja de condena sobre la que ya habían efectuado, por cierto. Hay que dar los datos. El corruptor principal de esto se puede ir, se le ha pedido 7 años de prisión, y a los otros 2, 24 y 19. Es decir, ir al juicio, a echarle la culpa al presidente del gobierno, como ha hecho Aldama, negado luego, incluso en su informe, por el propio fiscal anticorrupción, trae cuenta. Entre tanto, sobre Aldama, en primer lugar, lo que se puede decir es que forrarse con la presunta corrupción, ojo que no viene de ahora, No, ya es la acusación que le hacen, pero también hay otra clave, hasta qué punto él también puede haber considerado que aliarse con la derecha le puede venir bien si va contra Sánchez. Ese es el planteamiento que puede hacer. Pero técnicamente, vamos a ver, Joaquín Bosch, juez, magistrado, queremos saber, porque hoy ha dicho el fiscal anticorrupción, ha hablado de atenuante muy cualificada y atenuante privilegiada para Aldama. Aldama ha reconocido delitos en el juicio. Juez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Pero a ver, ¿qué es esto de atenuante muy cualificada y atenuante privilegiada? Es decir, ¿esto es reducirle la pena? Sí, la atenuante muy cualificada, igual que la privilegiada, implican que el tribunal puede reducir la pena
hasta un máximo de 2 grados. Puede aplicar la pena inferior en 1 o 2 grados. Esto supone rebajas muy sensibles en las condenas cuando se aplica. Para entendernos, el delito de organización criminal tiene una pena de 4 a 8 años de cárcel. Con la aplicación de la muy cualificada llevaría una horquilla de 1 a 2 años de prisión, lo cual provoca una paradoja que un delito de penas de cierta entidad, como el de organización criminal, que puede llegar hasta los 8 años, si se aplica esta atenuante muy cualificada, puede llevar incluso a que no se ingrese en prisión porque la pena no superaría los 2 años de cárcel y, por tanto, es una rebaja muy considerable. Una rebaja considerable, claro. Estamos hablando de alguien como Joaquín Bosch, que ha escrito La patria en la cartera, que ha escrito y mucho sobre la corrupción. Aldama, por lo que hemos visto en el juicio, también incluso ha reconocido estar en el cobro de comisiones, en el manejo de dinero negro. Es decir, no es un angelito precisamente. Bueno, Aldama ha dicho literalmente que formaba parte de una banda criminal y ha reconocido que practicó todo tipo de sobornos a cargos públicos. A partir de ahí se puede valorar esa colaboración con la justicia en determinados aspectos que se limita a efectos relevantes penalmente que puedan ser valorados a lo que ha contado sobre Koldo y sobre Ábalos, porque todo lo demás que ha dicho sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE, sobre eso no se ha aportado material probatorio. Para que se aplique esa reducción, esa atenuante muy cualificada, se tiene que acreditar que se ha colaborado esencialmente para acreditar el delito o para desmantelar la actividad delictiva. Y aquí es donde puede tener dificultades de apreciación la atenuante y por eso la Fiscalía sigue pidiendo 7 años de cárcel porque considera que la colaboración no ha llegado a unos extremos tan grandes como para una reducción tan sustancial. Para ello, las dificultades, Jesús, serían, en primer lugar, que la UCO ha considerado que Aldama era el máximo dirigente de la trama criminal, no era una persona de tercera o cuarta fila que se ha arrepentido y que ha confesado. Otra dificultad será que cuando él ha empezado a colaborar ya había muchas pruebas a disposición de la instrucción judicial y que esa colaboración no habría sido quizás tan esencial como para descubrirlo absolutamente todo. Esto es lo que tendrá que valorar el tribunal y puede dificultar efectivamente que haya una reducción tan sensible de la condena, aunque será la sala la que tendrá que analizar todas estas cuestiones. Al frente de la UCO fue a declarar, al frente de ese trabajo de investigación de este caso, y decía que realmente para sus informes Aldama no había aportado mucho, nada relevante. Esto dijo Balas, Guardia Civil. De esa declaración se nos dio traslado formal y particularmente no a nuestros efectos de nuestros informes no ha aclarado ningún punto particular. No aclaró ningún punto particular. Sin embargo, Feijóo no lo ve igual. Feijóo dice Aldama ha colaborado y por eso nosotros en la acusación popular pedimos que se les baje la petición de condena. Ha dicho Feijóo. Cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena. Lo ha hecho el fiscal anticorrupción. 19 años el señor Koldo, 24 años el señor Ábalos, 7 años el señor Aldama. Bueno, pues Ernesto Kaiser, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía Ana Cabanillas, Ana sostiene que sí que ha colaborado a Aldama, es lo que dice Ana. No sé si Ernesto está de acuerdo, porque la petición que se plantea ahora mismo es de rebajarle la condena unas atenuantes incluso privilegiadas. ¿Qué está ocurriendo aquí, Ernesto? ¿Cómo lo ves? ¿Juicio visto para sentencia? Bueno, yo creo que en la sesión de hoy, que es la sesión de conclusiones definitivas, está todo digamos, es una obra de teatro en la cual está planteado todo lo que va a venir. No solo todo lo que hemos vivido en relación a la instrucción de esta causa, sino todo lo que va a venir. Y en este sentido apunto que el abogado Choclán, el abogado de Aldama, que es el gestor de todo este acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha hablado de la financiación irregular del Partido Socialista en este acto que se refería a la mascarilla, como suele decirse, se refiere a la mascarilla. Bueno, se ha hablado de Santos Cerdán, quien ha citado al exsecretario de organización del Partido Popular, del Partido Socialista, cesado por Pedro Sánchez. Ha hablado muchas veces de las obras. En otros términos, lo que aquí hay es el despliegue de todo lo que va a venir, porque la instrucción
queda en la Audiencia Nacional, y esos casos de la Audiencia Nacional son los que se van a desarrollar. Ya veremos, la Audiencia Nacional no tiene los tiempos del Supremo. Pero hay un problema fundamental. Se han inventado una figura americana que aquí no existe, que es la figura, esta figura que ha defendido el fiscal, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Luzón. Porque aquí, digamos, en lo que se refiere al Código Penal, se establece que esto se puede aplicar para los que no son reos habituales. Punto del Código Penal, del artículo 80. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Aldama no es un reo habitual? ¿O no sabemos todos que tiene una causa que todavía es más importante que esta, que es la causa de los 210 millones de euros de los hidrocarburos? Por lo tanto, el señor Luzón nos ha presentado un personaje que no es el personaje que habitualmente, como dice el Código Penal, se utiliza para estar. Él no es un reo habitual. Por lo tanto, le ha aplicado. Digo que le ha aplicado, no le ha aplicado porque él no ha pedido la rebaja. Déjame terminar, Jesús, porque esto no es una cuestión de habas contadas. Esto no es... Seguid vosotros. Yo puedo aportar mi conocimiento, pero si no puedo aportar mi conocimiento, yo no sé qué hago aquí. De verdad os lo digo. Pero si seguir con el debate. Estás terminando, pues. Me he pasado con estos tiempos y ya, claro, no puedo. Pues seguir con los debates. María Molero, entre tanto, el ministro Óscar Puente dice que Feijóo empezó con un arco y acaba abrazando a Aldama. María Molero. Sí, porque el ministro Óscar Puente, Jesús, se ha pronunciado, ha contestado a esa petición, esa rebaja de pena para Aldama, dice Puente, ahí lo están viendo, refiriéndose al líder del PP, empezó su carrera abrazado a Marcial Dorado y la acaba abrazado a Aldama. Respuesta del ministro a esa información que estamos contando, la acusación popular dirigida por el Partido Popular rebaja la petición de pena a Aldama. Bueno, pues esto es el debate que se plantea. Javier Aroca, Pepe Apezarena. Ahora mismo Aldama puede estar incluso a las puertas, pues o estar poco tiempo en la cárcel o incluso no entrar por este caso y llegarán otros. Javier, Pepe. Javier. Yo en lo que se está observando desde mi ventana, en lo que está ocurriendo en la justicia española, uno se puede esperar cualquier cosa. Pero el problema es que no se podría acotar solamente el caso de Aldama, sino esto implicaría el preparar el terreno, la siembra, para una justicia que va cogiendo unos andares que a mí me parecen peligrosos y que parece que tiene una teleología muy concreta hasta que caiga este gobierno. Y eso es lo que a mí me parece verdaderamente grave. Yo creo en la justicia, pero cada día estoy más escandalizado y cada día veo comportamientos procesales más dudosos, y lo que más me preocupa es que en mi calle, por lo menos, no sé en la calle del resto de mis meseros, en mi calle la gente confía ya muy poco en la justicia. Lo cierto es que Aldama no ha ocultado sus deseos de que caiga este gobierno de forma que declaraba cosas como estas. Primero, porque me siento patriótico. Segundo, porque soy español. Y tercero, porque quiero que se marche este partido socialista, corrupto y mafioso. Pepe Apezarena, Sara Santaolalla, ¿qué está ocurriendo aquí? Menos español y menos delinquir. O sea, ser patriota no significa amo mucho mi país, pero hago todo tipo de barbaridades. Y por tanto, en segundo lugar, hombre, quien dijo que Aldama era un personaje interesante era la Fiscalía. Y si al final no acaba en la cárcel por esta vista, por este juicio, tendrá que explicarlo muy bien el tribunal, tendrá que explicar muy bien por qué da un tratamiento tan especial a Aldama de manera que no ingrese en la cárcel. Tendrá que explicarlo muy bien porque si no, como dice Aroca, como dice la justicia, se pone más bien en evidencia que lo contrario. Sara. Yo vivo en ese barrio que menciona Aroca, en el que tenemos poca confianza en la justicia, sobre todo cuando vemos a este delincuente, que es un delincuente, hablar de mafia cuando es un mafioso, cómo ha estado veraneando este verano pasado, incluso hasta con un cargo público de Vox, con una diputada como fue Mireia Borràs en Ibiza, que le pillaron de chiringuito en chiringuito. Cuando hemos visto a este tipo, que es un delincuente, que además tiene distintas causas abiertas, como mencionaba antes Ernesto, de hidrocarburos, que es bastante incluso
caso todavía más grave en temas de pasta, en temas económicos, de plató en plató en televisión como si fuese un héroe nacional. Yo no sé si le pondrán un busto en Génova, lo que sí creo que le harán el próximo pregonero de la Comunidad de Madrid, viendo a quién dan las medallitas. El problema de la justicia es que cada vez creemos menos y que la derecha cada vez se aprovecha más.